Hola alumnos, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza. Hoy día vamos a ver la cápsula sobre el cálculo Z-score. El objetivo de esto es que ustedes puedan practicar en sus casas y ver este video cuantas veces necesiten para entender un poco cómo calcular las desviaciones estándar, ¿ya? Me puse un caso hipotético de un paciente de 5 meses de vida, ya con 7,5 kilos, y vamos a calcular hoy día el indicador de peso-edad para este paciente, ¿ya? Primero contarles como generalidad es que nosotros, digamos, utilizamos las curvas de la Organización Mundial de la Salud y utilizamos básicamente lo que ustedes probablemente han visto antes, lo que se llaman las curvas de crecimiento, donde uno, por ejemplo, en este paciente puede ir a los 5 meses acá abajo, ¿ya? Y cruzarlo con el valor de 7,5 y tener, por ejemplo, un valor de referencia, por ejemplo, acá, ¿ya? O sea, si yo cruzo los 7 meses y los 7,5 kilos, ¿ya? Me da un punto en la curva, ¿ya? Que me dice que este paciente está entre la mediana, que es esta línea negra que está pasando en medio, ¿ya? Y la más 1, ¿ya? O sea, si yo pudiera hacer un diagnóstico, este paciente está entre la mediana y la más 1, ¿no es cierto? Bueno, el objetivo un poco de poder, digamos, ser un poco más minuciosos y calcular en qué punto exacto está la curva, es por la razón que nosotros calculamos las desviaciones estándar, ¿ya? Para las desviaciones estándar, nosotros no utilizamos la curva de crecimiento, sino utilizamos las tablas, ya que están en los mismos patrones de crecimiento en su carpeta donde está derivado el link. ¿Ya? Yo se los puedo mostrar también, digamos, después, y lo vamos a ver en clases donde obtenerlo, pero generalmente se obtiene googleando biblioteca Minsal, patrones de crecimiento OMS, ¿ya? Bueno, las tablas que nosotros utilizamos son estas, ¿ya? Que aparecen, digamos, digamos, en las mismas referencias, donde en este mismo paciente de 5 meses con 7,5 kilos, podemos ver en una tabla digamos, las desviaciones estándar, ¿ya? Tenemos siempre, acá en este paciente vamos a tener, digamos, tabulado la mediana, que está acá en medio, la más 1, la más 2, y de la mediana hacia abajo, la menos 1 y la menos 2, ¿ya? Nosotros sabemos que para el indicador de peso DA en el menor de un año, ya utilizamos la normalidad como punto corte entre la más 1 desviación estándar a la menos 1, ¿ya? Pero la utilidad de saber en qué punto exacto de la curva está me permite un poco entender si este paciente, en vez de decir que está entre la mediana más 1, está, por ejemplo, en el 0,1, súper pegadito a la mediana, o, por ejemplo, en el más 0,9, ¿ya? Que me permite saber que este paciente está a punto, por ejemplo, de cambiar de carril, ¿ya? Entonces, en este mismo ejemplo, nosotros vamos a utilizar esta fórmula que aparece acá, que es para el cálculo de la desviación estándar exacta del paciente, ¿ya? Nosotros, perdón, he utilizado DS, que es la sigla en inglés, pero desviación estándar nosotros lo ponemos así acá, ¿ya? DE, como abreviatura, ¿ya? Entonces, vamos a calcular peso DA, ¿ya? Primero, siempre teniendo en consideración que esto es una fórmula, ¿ya? Vamos a trabajar primero con la referencia arriba, digamos, de esta división. Primero nos dice que el valor observado lo pongamos al principio, entonces vamos a poner que nuestro valor observado, por ejemplo, es 7,5 kilogramos, ¿ya? 7,5 era así, 7,5. Y después sale el valor de la mediana, entonces, menos el valor de la mediana. Yo voy acá a los 5 meses de mi sexo femenino, voy a mi indicador peso, me tengo que fijar en todas estas cosas, y voy a valor de referencia de la mediana, que es 6,9. Menos 6,9, ¿ya? Y esto dividido, ¿ya? En el valor de la mediana, que es 6,9, ¿ya? Menos la desviación estándar, ¿ya? Más cercana, ¿ya? Por lo tanto, si yo sé que mi paciente pesa 7,5 kilos, yo sé que está entre el 6,9 y el 7,8, mi valor de referencia de la mediana en este caso, y la más 1 va a ser el 6,9 para el valor de la mediana, y el 7,8, ¿ya? Para el valor de la más 1. ¿Ya? Utilizo mi calculadora, ¿ya? Y voy a poner lo siguiente. Entonces,
pongo paréntesis, 7,5 menos 6,9, cierre paréntesis, dividido en 6,9 menos 7,8, ¿ya? El valor me da 0,66, ¿ya? Si yo lo calculo, me va a dar un valor negativo adelante, ¿ya? Ese valor negativo ustedes digamos, no lo pesquen mucho, realmente no tomanlo en cuenta, lo toman en cuenta, o sea, porque sale negativo, pero el valor es positivo, porque yo sé que el valor está en forma positiva entre la mediana y la más 1, por eso es positivo, ¿ya? En este mismo caso, entonces yo sé que el valor de la desviación estándar justo a este paciente es más 0,66, ¿ya? Y así lo escribimos, lo tabulamos, cuando nosotros nos pregunten cuál es la desviación estándar de peso A de este paciente, ¿ya? Si, por ejemplo, pongámonos un caso hipotético, este mismo paciente, en vez de pesar 7,5 kilos, ¿ya? Va a pesar, ahora le vamos a poner un peso, por ejemplo, de 6 kilos 300, ¿ya? Ese nuevo peso tiene el paciente para ver cómo cambia un poco, digamos, la división de esto. Tiene 6,3 kilos, entonces este paciente se encuentra entre la mediana y el menos 1, al revés, ¿no es cierto? Antes era entre la mediana y más 1, y entre la mediana y menos 1. 6,3, entonces lo pongo acá, menos el valor de la mediana, partido por el valor de la mediana, ya menos la desviación estándar más cercana a 6,3, digamos si es del menos 1 más 1. En este caso, la desviación más cercana a 6,1, ¿ya? Porque obviamente 6,1 está más cerca a la 6,3, ¿ya? Entonces voy a poner, abre paréntesis, 6,3 menos 6,9 igual, dividido en 6,9 menos 6,1. Y el valor me da menos 0,75. ¿Ya? O sea, ese es el valor de la desviación estándar para este paciente, si es que el caso hipotético le cambiáramos el peso. ¿Ya? Espero que se entienda. Vamos a ir a hacer el último ejercicio para que ustedes puedan utilizar la desviación estándar para calcular talla. Y vamos a ir a este mismo caso, creo que lo dejé acá, exacto, ¿ya? Tenemos este mismo paciente que tiene 5 meses, lo vamos a poner acá, y me dicen que su longitud es de 68 centímetros. Entonces quieren que calcule el indicador longitud-edad, entonces me tengo que fijar primero que esté longitud-edad, que el sexo sea el que corresponda a mi paciente, y me voy directamente a los 5 meses, ¿ya? Primero, valor observado, 68 centímetros. Después, menos el valor de la mediana, acuérdense, que era 64 en este caso, partido en el valor de la mediana, ya, menos la desviación estándar de la más 1 menos 1 cercano, que es 66,2. Vamos a ver qué nos aparece aquí. Entonces, pongo 68 menos 64, ya, no sé cómo 64, dividido en 64 menos 66,2, cierre paréntesis. Y me da que el paciente tiene una desviación estándar menos 1. O sea, más 1,8, más 1,8, ¿ya? Y eso tiene lógica porque si yo lo busco acá en la tabla, ya este paciente se encuentra entre esta desviación y esta otra, ¿ya? Y efectivamente está más cerca a la más 2, ¿ya? Por eso da más 1,8. Por lo tanto, en este caso, en este paciente que hemos, digamos, utilizado para hacer los ejercicios, ya el indicador peso A nos dio más 0,66, si no me equivoco, sí, lo borré. Pero lo escribí mal aquí. Más 0,66. Y longitud de edad nos dio más 1,8. ¿Ya? ¿Qué otro indicador me falta? Es peso por longitud, ¿ya? Que no lo tengo tabulado acá, creo. No, no lo tengo acá, ¿ya? Pero nos vamos a imaginar que este indicador nos va a dar más 0,8, ¿ya? Desviación estándar. Para el diagnóstico nutricional, me estoy metiendo en otra cosa en esta cápsula, pero el paciente como es menor de 1 año, este es el indicador de referencia,
paciente está normopeso y tiene una talla normal alta, ¿no? Entonces el paciente es un paciente normopeso con talla normal alta. Así que espero que les haya quedado un poquito más claro. Tengan siempre a mano esta ecuación hasta que se las aprendan de memoria. Piensen siempre que utilizamos las tablas para calcular el Z-score, no las curvas. Las curvas sirven para tabular puntos ya de un paciente y para poder hacer líneas de seguimiento, como un ejemplo que le estoy haciendo ahí. Así que utilizamos las tablas, fíjense bien que estén acertando al indicador que quieran construir, por ejemplo, peso de edad, el sexo y la edad, ¿ya? Así que espero que les haya servido, un gusto y cualquier cosa me escriben. Chao, chao.